Apegos emocionales, un tema que, que la gente lo pasa por alto y lo vuelve simplemente una historia de vida o un hábito de vida o una manera de relacionarse. Y cuando hablamos de apegos, hablamos de, la misma palabra lo dice, a es sin pegas, pero en realidad como el idioma, todo lo que nosotros hablamos está contaminado, pues realmente no es sin pegas, por lo contrario, es con pega. ¿Sí? Porque si le pusiéramos la A, sí, pega, pero realmente nosotros quedamos pegados a alguien. Cuando nosotros en la vida quedamos pegados a algo, a alguien, vamos a volvernos adictos o vamos a sufrir y vamos a tener una relación que no se va a dar realmente desde el equilibrio, la armonía, ¿sí? Y el construir, sino desde la necesidad. Muchachos, nosotros pasamos las relaciones en necesidad, ¿verdad? Y realmente nos enseñaron a necesitar al otro, porque nosotros tenemos varias líneas de tiempo o digamos evoluciones. Nosotros comenzamos como animales, llegamos como animales a esta tierra, conteniendo el reino vegetal y mineral, pero cuando entramos al reino animal, nosotros necesitamos las cosas. Y desde ahí entramos a la tierra necesitando a mamá. Cuando nosotros necesitamos a mamá para poder comer y sobrevivir, nosotros nos tenemos que pegar a ella. Hasta el momento, 0, 7 años, nosotros empezamos a aprender a ver con sus ojos. Y cuando empezamos a ver con sus ojos, nosotros vemos el mundo a través de ella, no a través de lo que nosotros somos como esencia. Porque realmente no estamos preparados para ver el mundo ni tenemos una estructura. Se hace una estructura para que esa alma pueda ver en el mundo animal. Y desde ese mundo animal evolucionemos a lo que se llama humanos. En todo ese proceso es muy bonito verlo porque nosotros en cada parte de lo que vamos evolucionando es grandioso. Yo oía a un médico que decía que por qué quería ser médico. Dijo, por ayudarle a la gente. Dijo, no, es por lo más grandioso y mágico que se vive en todo este proceso de ver cómo funciona un cuerpo, cómo se sana una persona, cómo una persona se muere, otra vive, cómo alguien puede evolucionar en una enfermedad y otro no, porque a uno les da, porque a otros no. Y en realidad somos un mundo cuántico maravilloso manifestado en esta tercera dimensión y es enriquecedor vivir aquí. Lo que pasa es que lo vivimos desde el animal. Y desde el animal nosotros solo reaccionamos. Vamos a hablar un poquito que tenemos el cerebro reptil, que es la parte animal que está pegada a algo. Siempre tiene que estar pegada ¿a qué? A una manada. En esa manada nosotros crecemos, nos comportamos y hay algo que nos soporta. Siempre tiene que haber algo que nos soporta, porque o si no, nos morimos de hambre, de frío, ¿verdad? O no podemos subsistir en el medio. Entonces, como animales se necesitan las manadas. Las manadas son las familias. Y la familia, si me buscan por ahí familia, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan? Esclavos. Esclavos. Entonces, el símbolo de familia es pertenecer es como un esclavo. Y un esclavo es una persona que no tiene criterio propio ni identidad, sino que tiene que asumir la identidad a través de la manada y como manada tiene que funcionar. Cuando uno nace en un lugar, en un país, en una comunidad o en una familia, realmente ¿qué va a pasar? Que tú tienes que integrar lo que hacen ahí para poder vivir, porque donde hagas algo diferente, eres la oveja negra de la familia o te van a rechazar y te sacan de la manada. Y el animal cuando está fuera de la manada casi siempre muere. Al contrario de lo que pasa cuando nosotros realmente decidimos ser humanos, salimos de la manada y nos vamos a la monada. ¿Y la monada qué es? Es realmente el aporte que te da de las almas compañeras que hay en el camino similares a ti, ¿sí? Como lo del águila y la gallina, que ya se la saben. El águila que creció en la gallina, con las gallinas, y cuando salió, se vio en el agua y dijo, yo soy muy diferente, todo el mundo se burlaba de ella, pero que realmente
Ella dijo, ¿yo qué hago aquí? Y cuando se fue, encontró su grupo de almas y se daba cuenta que podía volar, que podía hacer un montón de cosas, pero que ella ya con las gallinas no podía hacer eso y que ni le salía el cacaraqueo. Entonces se burlaban de ella. Así mismo pasa en las familias. Y lo triste de esto, digo yo triste, es que realmente siempre hay una persona de la familia que es diferente. Y esa persona es la que viene a hacer el cambio en esta familia para que evolucione. A veces puede ser una, dos o tres personas de la familia, pero por lo general es una. Y esa persona es diferente. Y está la oveja negra y está la buena, o sea, el malo y el bueno. Entonces, esos dos, el bueno y el malo, los van a empezar a enfocar y les van a poner toda la carga emocional encima. Cuando tú naces, antes de que vengas a este mundo, tu madre te hace un designio y te dice, tú traes, esto quiero que hagas. Entonces ella lo va a incorporar a través del ombligo, o sea, del cordón umbilical. Y con ese cordón umbilical se va a alimentar, te vas a alimentar de ella. Recuerden que nosotros realmente lo que mamá nos regala es la mente de animal para defendernos aquí. La tierra nos da un cuerpo porque mamá presta su cuerpo, pero no fabrica el cuerpo. En ella se hace el cuerpo por un programa que ya ha incluido desde la tierra, como se fabricó ella también en otro útero. Y así vamos de generación en generación. Pero realmente mamá nos regala la mente de ella, que ella adquirió para vivir y defenderse en esta tierra. Entonces, esa mente trae un montón de información. Y esa información que trae, ¿qué pasa con esa información que trae? Nosotros la vamos a traer a nuestra vida y la vamos a volver nuestro estilo de vida. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? A mirar con los ojos de ella. Cada situación que vamos a vivir, vamos a pensar como mamá, vamos a ver como mamá y vamos a actuar como mamá. Y no solo como mamá, porque ella trae un resumen de una herencia generacional de mujeres. Estaba viendo un tema con alguien y fue muy interesante verlo porque en una familia había una información y una lealtad. En todas las familias hay información y lealtad. Todo esto es debido al apego. Mire, todo esto se da por el apego y es lo que nosotros vinimos a trascender. Entonces, una lealtad. ¿Cuál era la lealtad? Las mujeres de ese clan, que vienen por generaciones, traen una información. Información es, dentro de ti se formó algo, ¿sí? Dentro de ti hay una formación. ¿Quién formó eso? Todo el legado que tu mamá te dejó en el vientre y en la educación de los 0 a los 7 años te regala una mente. Bueno, esa es la mente que nosotros decimos del personaje o la mente parasitaria, porque esa mente te va a parasitar toda la vida y con esa vas a trabajar toda la vida para poder actualizar y traerla al presente y actualizarla con tu identidad, con lo que tú eres. Pero para llegar ahí necesitamos entrar al inconsciente y abrir caminos. Y en esos caminos nos vamos a encontrar tanta información que nos regalaron, o sea, tanta información loca que nosotros vamos a decir, yo antes camino, yo antes funciono, porque en ese camino vas a encontrar un montón de nudos, muchos nudos. Y todos esos nudos que vas encontrando te van robando potenciales. ¿Qué es un potencial? Es tu tiempo, tu energía con lo que viniste a crear en esta tierra. Cuando yo estoy atrapado por un shock, por una mala información, por un miedo, por una herida, yo me quedo atrapado, ¿sí? En esos nudos. Cada nudo tiene una información y una lealtad, un compromiso, una atadura, un hechizo. Bueno, tienen 50,000 cosas. Cuando entramos a esos nudos, vamos a empezar a sacar toda esa información y eso empieza a soltar tu energía. Y la persona se siente, uy, yo no puedo creer que eso estaba ahí y se libera. Mientras eso no se libera, hay veces es muy difícil liberarlo porque son acuerdos muy fuertes y muy profundos del alma y heridas muy profundas.
que para poderla liberar necesita una persona experta, mucha fuerza, muy buena energía, ¿sí? Un puente, alguien puente que te pase, que te ayude a pasar. Porque a veces la persona está tan traumada, ¿sí? Que entra en terror, en pánico, y pasa por mundos tan asustadizos que se devuelve y prefiere acomodarse a lo viejo. Entonces, ¿qué pasa con lo que les estaba contando de la lealtad de estas familias? En esta familia había una lealtad y se descubrió que las mujeres, y ayer hacíamos un taller y en ese taller también me dio la casualidad que decía todo esto, y en ese taller decía que, decíamos ayer que cuál era la función de un hombre en nuestras vidas. A ver, ¿cuál es la función de un hombre en nuestras vidas? Bueno, y dimos un montón de información, unas dijeron que para sexo, otras dijeron que para mantenerlos, otras por necesidad, otras para tener hijos como semental, y así sucesivamente. De lo que es un hombre, oigan pues, de lo que es un hombre. Entonces en esta familia había una lealtad que los hombres solamente se tenían por necesidad, porque las mujeres sin un hombre no tenían nombre, ni podían tener dinero, ni identidad. Entonces, toda mujer que se unía a un hombre en este clan, ¿sí? Nunca prosperaba. No prosperaba al lado de él, pero el hombre prosperaba o el dinero que ella tenía, nunca lo veía o se lo llevaba el hombre. Porque el hombre era o para que le diera nombre, por necesidad, por reemplazar a un papá, o para cementar, o para tener sexo. Que últimamente los hombres ahora son para tener sexo, porque si nos damos cuenta, los hombres se convirtieron en una máquina de sexo, ahora en estos tiempos. Y las mujeres ya los mantienen, le tienen hijos, los llevan, los traen, los sostienen, les planchan, les cocinan, les dan todo por tener sexo. Es muy loco. Entonces esos son lealtades de familia, mandatos de familia que quedan en el inconsciente. Cuando quedan en el inconsciente, tú lo único que haces es como un robot ejecutarlos. Y no te das cuenta de cómo daña eso tu alma. No te das cuenta de cómo se va rasgando tu alma y el alma se va quebrantando al punto que te vas amargando, te vas secando y te vas volviendo un ser sin alma, destruido. ¿Por qué? Porque no le escuchaste, porque no te diste cuenta que un hombre no es para eso, ni una mujer es para eso. Eso es un programa de la oscuridad, eso es un programa de los tiempos de yo no sé dónde, creado para una sobrevivencia animal, no para un despertar de conciencia humano, no para que seamos humanos complementos y compañeros. Entonces nos quitaron el derecho y el privilegio de vivir en independencia, comunidad, creación, y nos pusieron a vivir en apegos. El apego siempre tiene necesidad. Si tú tienes necesidad, eres niño. Cuando tú buscas una persona por necesidad, estás en modo niño. Hay una parte tuya que está en modo niño. Y ese niño está traumatizado, no creció. Se quedó estancado ese potencial de ese niño y hay que irlo a rescatar, que eso es lo que hacemos en Ruta 22 y Ruta 11. Vamos y empezamos a hacer el recorrido, como digo yo, del hilo rojo que trazó tu alma cuando ingresó aquí y dejó un hilo rojo como señal, llenito de nudos, ¿sí? Para llegar. Pero al lado de esos nudos, ¿sí? Cuando va a regresar con la información, tiene que desatarlos, porque era lo que tú venías a arreglar, era lo que tú venías a organizar. Pero si tú no tomas conciencia de que eres luz y que eres humano, jamás lo vas a poder hacer. ¿Y qué va a pasar? Que tú no sales del laberinto, te quedas en el laberinto con las mismas situaciones. ¿Esclavo de quién? De una adicción. Apego se relaciona con adicción. Apego es estar adherido a algo. Apego es sin eso no vivo. Bueno, entonces hablemos un poquito de un niño de 0 a 7 años. Lo primero, lo más importante para ese niño es quien lo cuide, ¿sí? Y una de las primeras cosas que el niño necesita no es tanto el alimento, es la piel, ¿sí? La piel
es un órgano muy importante en nuestra vida porque es el que nos transmite la comunicación entre los seres y nos da desde el plexo solar, desde acá de la boca del estómago donde está el alma, empieza a desarrollarse toda esta parte visceral que el alma la debe evolucionar y subirla a lo humano para que esta luz de nosotros, ¿se acuerdan los santos que tienen una luz aquí? Se ilumine. Cuando esa luz se ilumina, pues es que ya te volviste humano, por eso ya te despertaste, porque ya empiezas a ver con tus ojos, no con el animal, ¿sí? Visceral. Entonces, ese niño empieza a ver con los ojos de mamá, con los ojos del animal de mamá, visceral, de necesidad, y empieza a necesitarla. Si ustedes tienen mascota, la mascota de ustedes dicen que la quieren mucho, uno se hace alucinaciones. Ah, es que me quiere mucho, me adora, mi mascota, que no sé qué. Si usted no le da comida a esa mascota, ya ni la va a voltear a mirar. Y si viene alguien y le da comida, se va con esa persona. Y después te saluda, te volea la cola, pero esa a la que le dé comida la va a cuidar. Y ustedes han visto que una mascota, desde que llegas a la casa, te persigue por todas partes, está contigo, se mueve, manada, manada, porque necesita pertenecer a y ser adicta a. Son las necesidades básicas que tenemos como animales. La pertenencia, ¿sí? Y la sobrevivencia de comida, reproducción y sexo. Sexo, reproducción, comida, alimento y pertenencia. Si nosotros no tenemos eso como animales, nosotros tendemos a frustrarnos, a morirnos, a volvernos agresivos, a huir o a atacar. Pero realmente, cuando el niño empieza a crecer, se pega a su mamá, o a la nana, o a la empleada, o al que esté. Desgraciadamente, como el niño en ese momento no tiene una conciencia y una mente completa, el niño va a vivir situaciones muy tenaces. ¿Y tenaces en qué sentido? Hay cosas muy fuertes que le van a doler y que nadie se las va a explicar. Y eso se va a volver un nudo emocional, un shock en él, porque ese nudo emocional a él nadie se lo explicó. Entonces, ¿cuántos niños han visto que la mamá se va? ¿Sí? Sale y se va y lo deja en la guardería. Y el niño siente de que lo abandonaron, pero nadie le explicó y le dicen, entre, no llore más, cállese. Y el niño lo único que sintió fue un vacío de que esa persona que le daba sustento, ¿sí? Su parte básica, se iba a ir y lo va a dejar. ¿Y qué va a hacer él en la vida? Nada sin esa persona. Ya empezó a crear su carácter de adicción para crear relaciones. Y ahí en adelante ya se hizo el primer nudo. Y cuando entramos en el inconsciente, y parece una cosa muy tonta, pero no es tan tonta, imagínense que eso le puede dañar la vida a una persona, porque queda con abandono. Que el maestro le pegue a un niño, eso es una amenaza grandísima, que no le explicaron. Todo lo que no se le explicó al niño quedó en shock. En la mente del niño, por eso los niños dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué es eso? ¿Y cómo es eso? ¿Y qué dice ahí? ¿Y dónde dice ahí? Porque no tienen mente. Están construyendo una mente. Por eso a un niño hay que explicarle lo que más puedas, todo, explícaselo, explícaselo, explícaselo. Oiga, pero no solamente a un niño, sino al niño de ustedes, que se quedó en blanco, al niño que se quedó sin explicaciones de muchas cosas. Y no solo eso, que se quedó adicto y en vacíos. Saben que todas esas situaciones pueden causar unos vacíos grandísimos. Y esos vacíos son los que la gente siente cuando te da el ataque de pánico, cuando te da todas estas cosas, cuando la gente se quiere drogar, cuando la gente quiere buscar escapes, porque no sabe enfrentar un vacío. Porque ese vacío es lo que sentía el niño cuando no sabía manejar los dos mundos, ¿sí? El animal y el espiritual, de donde venía como alma. Era un vacío. Pero nosotros a medida que crecemos aprendemos a manejar ese vacío, porque en ese vacío es donde realmente nos encontramos, donde realmente nos damos cuenta que existimos. Porque si no lo hacemos, entonces si no entramos a ese vacío, nosotros vamos a buscar con qué sustituir el vacío que en realidad es nuestra nada, y nuestra nada es nuestro todo. Es realmente donde está toda la información de lo que somos nosotros. Entonces, si un niño no tiene información, no se forma. Si un niño no tiene información, no tiene mente. Necesita la mente de otro para poder entender. Ustedes no han visto, a mí me pasa, hay veces yo sé tanto,
soy sabia en tantas cosas, he manejado tantas cosas, pero hay veces cosas de mi vida que están pequeñas todavía. Y yo a veces digo, y cuando estoy ahí digo, ay, qué susto, ¿yo qué voy a hacer aquí? Me dijo, Marcela, pues usted sabe, ¿no? Es que hay una parte mía que está niña, espérese a ver, yo la maduro, espérese a ver yo cómo la saco, porque yo tengo que ir a sacar esa niña mía también de ahí. Y tengo que darle explicaciones. Y es cuando me siento en meditación y me conecto con la tierra y digo, no, espérate, porque aquí hay algo que no está bien. Hay algo que mi animal no maduró, no llegó a humano, no lo pasé a humano, ¿sí? Entonces, esa partecita mía va a quedar en faltante. Y como queda en faltante, queda en vacío. Y el niño no sabe manejar ese vacío. Y el vacío es el espacio que hay entre el cielo, lo que llaman cielo, tierra y alma. O sea, aquí, espacio, acá, astral. Cielo, lo que llaman mente, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y mente. No lo sabe manejar. Su alma, como cuando te montas en una montaña rusa que cae así, ¡pum! Y tú sientes que se te quedó por allá el alma arriba y después cae. Eso es lo mismo que siente un niño, es un vacío. Lo mismo que cuando sientes en una montaña, es un vacío hasta que se vuelve a integrar. Porque no lo sabe manejar, porque no tiene una mente desarrollada, una mente estructurada donde recibir la información. Por eso constantemente necesitamos a alguien más para que nos ayude a entender este mundo. ¿Sí? Porque no tenemos con qué entenderlo a veces. Entonces, en la formación nosotros vamos creando mente y cuando vamos creando mente nosotros nos volvemos adultos, humanos y podemos tener una información mejor y tener una conexión más grande con lo que es nuestra esencia. ¿Sí? Y desde ahí bajar formación propia y traer lo que vinimos a dar, presencia, presente. Porque si no, nosotros vamos a vivir en el pasado, preguntándole al pasado qué hacer. Miren, muchachos, nosotros la mayoría del tiempo estamos mirando hacia atrás, no estamos mirando hacia el futuro, estamos mirando hacia el pasado. La mirada de nosotros está concentrada, mi mamá, mi abuela, mi papá, en los de atrás. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué hicieron? Porque yo no sé cómo se hace eso. Porque mis potenciales están atrapados en el laberinto, en el inconsciente. No puedo irlos a bajar. Miren, cuando mamá se embarazó de un potencial. Oiga, potencial tu tiempo, potencial tu tiempo. ¿Y qué es tu tiempo? El tiempo es oro, es el oro, es luz, que es conexión con la esencia. Es una chispa divina. Por eso dice, ella parió, dio a luz, pero es un potencial que se tiene que iluminar. ¿Cuánto dura ese potencial? 9 meses. Por eso el número 9 es un potencial. Y te está diciendo que si no hay donde recibir esa luz, tú no lo puedes desarrollar. No puedes salir a la luz. Entonces, por lo general, nosotros estamos buscando potenciales en el pasado, en el astral. Pasado tiene que ver con astral, con el mundo del juego, con el mundo del reloj. Y estamos midiendo el tiempo de nosotros como en un reloj. No, ellos lo ponen así a través de un calendario para poderlo justificar. Sí, lo justificamos con un calendario, pero realmente nosotros tenemos, el tiempo de nosotros es no tiempo, potencial. Nosotros veremos cómo lo manejamos si tenemos con qué sostenerlo. Entonces tú vas a hacer una profesión, cualquier profesión, y tú vas al pasado, como lo hizo el médico fulano, como lo hizo el otro médico. Bueno, ok, muy interesante. Y te vas a hacerlo, pero no te funciona. O te funciona mal, o a medias, o como le funcionó al otro. ¿Tú cómo lo vas a hacer? Tú cómo lo vas a hacer. Es que Perano dijo que así se... Y tú, empiezo a bajar potenciales. Empiezo a subir y a bajar los potenciales. Cuando bajo esos potenciales, yo puedo empezar a parir luz y creación. Si yo no aprendo a comunicarme con mis potenciales y a crear estructura para bajar mis potenciales, yo voy a ser una dependiente emocional del pasado, de los que vivieron atrás. Y mis planes van a ser los que ellos quieren. Entonces yo voy a vivir para lo que dice la manada. Y por lo general nosotros vivimos por órdenes inconscientes. Ustedes se levantan ya con órdenes listas. Si no sabían, el día lo pusieron como el sol y la noche como la oscuridad, la luna, o sí, la luna. Entonces,
El día es nuestro Dios. El sol está para ayudarnos a dar información para desarrollar los potenciales. El sol. Pero no al Dios que hay en el sol que adoran para que haga milagros. No, los milagros son tu logro. Por eso se llama milagro, mi logro, mi logro. Yo lo hago. ¿Con qué? Con mis potenciales, con mi concentración, con mi comunicación y con la formación que tengo. Si no es así, el milagro se hace a través de otro y es el logro del otro. Entonces, vamos a tener que depender de un Dios y nos vamos a volver otra vez adictos, idólatras, porque la idolatría es igual a apego, es igual a un niño indefenso que necesita quien lo defienda. Ahora, díganme una cosa. Si nosotros todavía tenemos áreas de niños por la formación que tuvimos, por los ojos con quién estamos viendo, con los ojos de quién estamos viendo, ¿qué vamos a hacer en la vida? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué me pasa lo otro? Por repetición. Modo red click. Repetí lo del pasado, porque yo no me volteé a ver mi futuro para ver qué potencial traía a esta tierra. ¿Cómo? ¿Cómo es que yo traigo potenciales? Sí, usted trae potenciales. La manera en que yo bajo las cosas, la manera en que yo doy mis talleres, mis cosas, es mi luz, mi energía. Nadie más la puede hacer. Yo no puedo hacer lo que hace Maya, lo que hace Mariana, lo que hace Ana, lo que hacen alguna de ustedes. Jamás lo podría hacer. Y ustedes vinieron con un potencial único, que si ustedes lo encuentran, tiene éxito. Si ustedes no lo encuentran, ustedes están haciendo la copia de alguien o el mandato de alguien, de las generaciones, ¿sí? Por la lealtad a la manada y van a encajar. Y cuando van a encajar, ustedes van a estar frustradas. La mayoría de la gente está frustrada en lo que hace, porque nunca encontró sus potenciales, sino que repitió formaciones de otros, frustraciones de otros, miedos de otros, angustias de otros, por necesidad, por pertenecer y por miedo a existir. Entonces no viven, sino que subsisten, sobreviven. Ahora, ahorita estamos en esta parte del apego emocional que nos da lo que es el abuso narcisista, ¿sí? Hablamos del narcisista y hablamos de la abusada. Hablamos del abuso porque la mayoría de toda la información que se dio es abusiva. A todos nos abusaron. A todos. Yo que trabajo en esto, a todos nos abusaron. Nos abusaron de muchas maneras. Sexual, violencia, gritos, anulación. Nos quitaron los derechos, nos compararon con otros. ¿Por qué? Porque todos están parasitados, mentes parasitadas, unos con otros, nadie bajó, pues así que yo creo que sí, algunos, bueno, o sea, aquí tiene que haber evolución, sí la hay, pero la mayoría de la gente no bajó sus potenciales, se quedó con sus nudos emocionales. ¿Qué es un nudo emocional? Un sentimiento, y un sentimiento es una mentira que yo sentí de niño y que nadie me la explicó, se volvió una emoción y queda en un nudo, ese nudo me atrapa, mi potencial y yo me vuelvo débil. No tengo fuerza para defenderme. La mamá transmite de dos maneras. Una, por el cordón umbilical. Ustedes saben, ustedes han oído en la Biblia que se hablan de los diferentes cordones que tenemos para nuestros cuerpos que tenemos. Nosotros tenemos cuerpo mental, cuerpo espiritual, emocional, varios cuerpos, pero hablemos del mental, ¿sí? El álmico y el espiritual y el físico. Vamos a hablarlos así. Y el mental también está. Entonces, dice que el cordón de plata alimenta a tu alma, el cordón de oro alimenta a tu espíritu y el cordón umbilical, el ombligo, por eso tenemos la cicatriz, eso nunca se cerró ni se va a cerrar porque nosotros seguimos conectados con mamá. Ese cordón queda conectado con mamá a una mente. Entonces la mamá da alimento que es como una aguasangre, por lo que sale por acá, que es como un suero, pero ese suero es información, ¿sí? Y esa información va a empezar a meterse entre tus huesos y va a ir hasta la médula y ahí va a contaminar el corazón, lo que tú traes. Pues, ¿qué es el proceso? Nosotros después nos vamos a tener que descontaminar de todo eso,
pero ese es el proceso animal que la mamá tiene que hacer, es que sí o sí, la mamá lo tiene que hacer. Entonces, toda la información que trae la madre va a quedar en el hijo, ¿sí? Pero desde una mente reptil, parasitada, no desde la esencia de mamá. Si fuera desde la esencia de mamá, qué maravilla, seríamos todos aquí despiertos. Pero como mamá no ha despertado, y muchos de nosotros hemos despertado parte, entonces se da un alimento. Y ese es el alimento que vas a seguir buscando en las parejas, en la vida, en los trabajos, en todo. Ese mismo alimento. Esa va a ser tu adicción a la que viniste a resolver. Entonces se te puede volver una adicción de una parte neurótica, ¿sí? O una parte narcisista o neurótica, o una parte de víctima y sumisión. Entonces el alma tuya viene también ya con una información. Y depende de eso, ya ese es un contrato con mamá y con el árbol generacional. Y entras, y cuando entras, ya como niño ya te tienen designado cómo te van a educar. Entonces, por eso en una familia son tantos y todos son tan diferentes. ¿Sí has visto? Porque la mamá trae la información, pero trae el paquete para cada uno. Es como en una manada. Cada animal va a hacer su parte que le corresponde. Unos van a hacer una cosa, otro va a hacer otra, otro va... Y hay un solo líder, el que levanta la cola, ¿verdad? El que maneja, el más fuerte, el poderoso, el que los domina. Y los otros lo tienen que seguir. Y si son machos, tienen que esconder la cola. Esa es la función del alimento que nosotros como mamá damos a los hijos. Después lo tenemos que corregir, porque si nosotros no limpiamos los hijos, quedan contaminados. Y ya viene la oración, y ya viene uno a empezar a decir, en orden divino, todo lo que yo haya dejado sobre mi hijo, ataduras, contratos, inconscientes, conscientes de este tiempo, de otro tiempo, que sean cortados y liberados en orden divino, que todo se ponga en un orden perfecto y armónico, donde yo, como madre, ¿sí?, no lo parasite, porque las mamás parasitamos los hijos. Desgraciadamente es así. Y voy a decirles por qué. Ayer, en estos días también les explicaba la palabra matriz y matriz. Matriz con X y matriz con Z. La palabra matriz con Z es una gestación del potencial y la palabra matriz con X es la gestación de las mentes. Miren la película de Matrix. Ahí está, con X. Es gestación de programas mentales que están integrados desde el reptil, desde cuando Adán picó a Eva. La culebra picó a Eva. Yo siempre invento otras cosas. Esa la picó y entonces dijo, sobre tu simiente yo voy a maldecir tu simiente. Ahí está. ¿Por qué? Porque la mujer es la que alimenta, la que da la información. El hombre es el que da a la persona como la prosperidad, lo que él va a hacer, el ejemplo, la seguridad de lo que ella trae, lo pueda como poner firme, materializar. Las mujeres damos todo lo que es sustancia, lo que no se ve. Es como el árbol, el árbol. Si ves el árbol, las raíces están abajo, no se ve, el árbol está arriba. Así funciona el femenino y el masculino. Entonces, ¿qué pasa? Que ese alimento, si nosotros le damos, el hijo va a estar contaminado. ¿Y qué va a pasar? Pues qué va a pasar con ese muchacho? Depende de lo que le dejamos, va a funcionar. Pero también hay que tener en cuenta que él tiene un libre albedrío también y que trae un alma propia y que tiene derecho a rectificar y a limpiar y que ese es su trabajo también. ¿Sí? Porque a veces le echamos la culpa solamente a los papás. Bueno, ya nos dieron lo más importante, que es poder venir acá, estar acá, y eso se agradece. Pero ya el trabajo es de nosotros, ¿sí? Y dejar de señalar que mi mamá me hizo, mi papá me hizo. No. Ya, cuando yo empiezo a tomar conciencia, empiezo a dejar de ser animal y empiezo a buscar mi humanidad. Y mi humanidad es mi monada. ¿Dónde soy yo? ¿A dónde pertenezco? ¿Dónde me puedo desarrollar? ¿Dónde debo de vivir? ¿Qué debo de comer? Ya viene mi elección, no la repetición de una vida. Hablemos un poquito de lo que se llama dependencia.
¿Qué es una dependencia? Una dependencia es cuando tengo que esperar que otro haga algo para yo poderlo hacer. O sea, tengo que estar esperando de otro, siempre. ¿Sí? Dependo de otro, dependo de la actitud del otro, dependo de la situación del otro, dependo de la situación del país, dependo de la economía del país, dependo de la religión, dependo. O sea, yo siempre estoy pensando en la opinión afuera del mundo. Empiezo a tener lo que se llama una importancia personal, una necesidad de reconocimiento de la manada, una necesidad de que me vean, una necesidad de existir y de pertenecer. Entonces, en ese momento, al depender, siempre va a haber una adicción y siempre va a haber una conexión con algo a lo cual yo no quiero, sino que necesito. Por eso la relación con el hijo es que yo quiero mucho y mi hijo me quiere mucho a mí. Si nos ponemos a ver, simplemente es una necesidad, porque realmente cuando uno aprende a querer un hijo es de una manera muy diferente. Es cuando lo aprendió a respetar, cuando se dio cuenta que parió un alma que no es de uno, cuando no lo posee, cuando lo libera, cuando lo potencia, ese potencial le da atmósfera para que crezca, ¿sí? Le da atmósfera para que crezca, cuando le entrega su derecho y su identidad, cuando confía en él y no lo trata de cambiar, cuando no lo manipula y cuando realmente confía en que esa persona trae un propósito y que lo va a encontrar, ¿verdad? Pero realmente somos así con los hijos. Bueno, a mí me costó un poquito soltar el mío. A mí me costó un poco de aprender a ser mamá. Porque realmente muchas veces nos enseñaron a todas las mujeres, por lo general, a reemplazar un hijo, sobre todo si es varón, y a veces hasta las mismas mujeres, por el esposo. Y elegimos uno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eliges ese esposo, lo cambias por el hijo, entonces ese hijo es como un clon del otro, pero lo sacaste tú, es tuyo y tú puedes hacer con él lo que te da la gana. Y es tanto el poder que tenemos la mamá sobre los hijos, que en una sola mirada o un pensamiento podemos moverle su mundo. Así, destruírselo o construírselo. Así de sencillo. Entonces somos mujeres, nos dieron un poder muy grande que no sabemos usarlo. El femenino de nosotros es grandioso. Y ese femenino es poco a poco irlo reconociendo, pero lo hemos ido destruyendo en amargura y en no pertenencia de quienes somos, en una identidad falsa de una necesidad de un hombre, ¿sí? Como animales, o de sexo, o de quien nos mantenga, o de quien nos dé. Desgraciadamente, ese fue el programa que nos metieron de generación en generación, y ahorita lo que estamos haciendo es haciendo ese desprendimiento. Entonces, si hay dependencia, para yo poder empezar a trabajar el apego emocional que tengo que hacer, despegarme. Miren, despegar. Si yo no hago este destete, de este despegue, ¿ustedes han visto los animales cuando ya llega la hora del destete? ¿Qué hacen los animales? Cogen y hasta los patean, los sacan, los tiran. Que yo decía que habían hecho un nido en la ventana de mi casa y yo veía que esa paloma cogía y lo tiraba así, y yo iba y se lo recogía y se lo volvía a poner en el nido y ella volvía y lo tiraba. Y dice, pero qué mujer tan, qué animal tan malo, pero ¿cómo hace eso con la pobre palomita? Cuando escuché mi conciencia y me dicen, es que está aprendiendo a volar. Déjale que le está enseñando a volar. Y yo metida ahí, haciendo todo eso. Hasta que entendí que estaba aprendiendo a volar y lo tiró otra vez y él empezó a volar, a volar. Y ya cuando empezó a volar se olvidó de él, ¿verdad? Ese es el destete, separación, para que haga lo que te corresponde en esta tierra y yo también lo pueda hacer. Porque cuando no hay ese destete, lo que hay es esto, una dependencia y una adicción. Y aquí no se sabe quién es quién. ¿Quién? ¿Es yo o es mi hijo? No. Y por lo general el hijo tiene que renunciar al principio tiene que renunciar a su identidad para estar con la mamá. Y después la mamá tiene que renunciar a su identidad para estar con el hijo.
¿Tipo qué? Viuda negra. ¿Ustedes saben qué son las viudas negras? Las viudas negras tejen una red, ¿sí? Y atrapan los hijos ahí. Y les hacen la red hasta que quedan atrapados. Y después, en esa misma red, los hijos se vuelven tan malos como ella, que se la comen. Ella termina siendo la comida de ellos. Eso pasa en nuestra sociedad, en nuestra vida, en esta tierra. Ustedes han visto que las mamás se devoran los hijos y en la vejez los hijos se las comen a ellas, o sea, las vuelven niños, no las respetan, les pegan, las meten a un ancianato, a veces las dejan abandonadas, lo mismo. Es un programa muy fuerte, muy duro, porque no se respetaron las individualidades, no se hizo la separación. Siempre tiene que haber separación para uno poder ver el otro. Si no te separas, no puedes ver el otro. En un matrimonio, en una sociedad, en un trabajo, en una amistad y sobre todo con los hijos. Ah, y con una mascota. Ustedes han visto que las mascotas terminan pareciéndose a los dueños. No puede ser eso. Tienes que dar el lugar de mascota y hacer esta separación, porque si no, la mascota te absorbe o tú absorbes a la mascota. Y por lo general, cuando una mascota te absorbe, dentro de esa mascota había un espíritu y te devoró. Pero eso es otro tema de otro taller. Este realmente es entender que si nosotros no aprendemos a desapegarnos, y eso es un proceso muy tenaz, el destete o desapego de algo, de alguien, es muy fuerte, porque por lo general alguien te depredó la mente. Vamos a entrar aquí, ya que le dimos como un bosquejo y un pincelazo a esto muy fuerte, que es este tema es un tema muy profundo y cada cosa tiene una profundidad grandísima, pero vamos a entrar un poquito a la mente depredadora, ¿sí? ¿Por qué una persona no se puede despegar de otra? ¿Por qué no pueden hacer esta desvinculación? Bueno, primero que todo, porque no hay conciencia. Si no hay conciencia, entonces va a ser muy difícil de que haya un despegue, ¿verdad? Si no hay conciencia, o sea, si no hay Dios en mí, como se dice de la religión, si no hay un Dios en mí, si no hay espíritu, si no hay conciencia de que yo soy un ser, una luz, ¿sí? Soy una divinidad, tengo una fuente, soy más que este cuerpo, que quién está hablando en mí. Si yo no tengo conciencia de eso, entonces yo solamente voy a ir para un animal y lo único que voy a buscar es sobrevivir, comer porque tengo hambre, pero no sé ni qué estoy comiendo. Acostarme porque quiero sexo, pero no sé ni con quién me estoy acostando. Trabajar porque necesito ganar dinero, pero yo no sé ni por qué estoy trabajando ahí. Tengo un hijo porque necesito tener un hijo, pero yo no sé ni qué alma traje a este mundo, ni cómo la traje. La traje en una borrachera, o la traje por allá en drogadicción, o en una promiscuidad, o en un trío, o en un swinger. Yo no sé, tantas cosas que se hacen locas. Eso es falta de conciencia, y eso es falta de Dios en ustedes. O sea, falta de esencia divina. Si yo no invito a la esencia divina a vivir conmigo, yo no puedo hacer desapegos. Perdón. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando dos personas se unen, hacen acuerdos. Tú traes una frecuencia, la persona trae una frecuencia. Es decir, hagan de cuenta que yo les tomo una radiografía y alrededor de la radiografía está llena de figuras. A veces hay números, la mayoría de las veces hay números, son códigos de números. Es cuando entro yo al inconsciente, cuando le digo vamos a abrir el inconsciente y yo voy a entrar y vamos, se hacen claves con números, palabras, olores, formas, colores, ¿sí? O sensaciones. Hay de todo. Se puede entrar por muchos códigos. Cuando tú entras ahí, vas a ver a la persona que tiene una figura. Por lo general, todas las almas tienen una manera y una figura diferente. Hay unas que vienen como empáticas y otras como que vienen como no empáticas, ¿sí? ¿Sí? Que vienen sin luz. A mí es que no tienen luz. Entonces, las personas empáticas casi siempre van a ser víctimas y los otros van a ser los que depredadores. Entonces, cuando una persona empática que fue sometida desde niña, ¿sí? Y que los nudos emocionales que tiene no los trató, por lo general va a desdoblar las mismas situaciones que vivió de niña.
¿sí? ¿Para qué? Por adicción, porque se le vuelve una adicción, y para que la resuelva. Pero si no tiene herramientas, no tiene argumentos, no tiene estructura, no va a poderla resolver. Y tienes que entrar a esos nudos, aunque tengas el conocimiento, con mucho respeto, porque tienen tiempos. Tú no puedes entrar en cualquier momento. Te lo dan. Digo, Marcela, pero hace tiempos que usted trabaja conmigo y usted, ¿por qué no me ha dicho eso? No, para tú es que tenés que respetar, no estabas lista. Espérate, es que entrar en el, no puedes entrar y hay veces que no se va a poder entrar y hay veces que la gente se va a quedar dormida porque no entendió nada de esto, porque no hay conciencia. Tenemos que empezar a bajar la conciencia, a conectar el alma, o si no la persona no va a entender. Entonces, cuando te das cuenta, tú pones una pareja y los ves y en la radiografía te das cuenta quién es el uno y quién es el otro y ya sabes para dónde va esa relación. Es más, uno cuando se une con alguien, desde el fondo de su esencia ya sabe para dónde va la relación. Lo que pasa es que uno la maquilla con toda la dependencia emocional y la adicción, ¿sí? Que tiene. Y ahí es cuando se metió al juego y si usted se metió al juego, juéguelo. Juéguelo hasta que lo aprenda a jugar y sepa cómo salir. Porque ya metió, ya, ahí tiene que jugar. Muchachos, el juego, cuando se mete la persona al juego, ya es juego. Y usted va a sentir, va a llorar y va a tener que tener recursos para salir, porque el juego te absorbe. Entonces, cuando ya entras ahí y te mueves en todo eso, tú te das cuenta en que va a terminar la relación, cómo está la relación. Y te vas a dar cuenta quién va a depredar a quién. La mente empática, por lo general, es más débil, aunque tenga más luz. Y lo que va a hacer es que le va a ceder al otro. ¿Por el mandato de qué? De ser bueno. Entonces vas a empezar a cederle y la otra persona va a empezar a disparar tus códigos que la persona de niña te puso. ¿Sí? Te lo va a disparar. Entonces con una sola palabra bastará para sanarme. Una sola palabra que te diga, tú te sometes. Ya, mires en la película Hipnosis, que yo más bien no se la he visto ya. Ahí en esa película Hipnosis te ponen claves en la mente. Y en esas claves tú quedas codificado para el resto de tu vida. Entonces esas claves que están en el inconsciente son hechas por gente que tiene programas mentales, yo digo que diabólicos, para poder parasitar tu mente y vivir de ti. Una madre que no tenga conciencia puede hacer eso con el hijo y dejarlo hasta encerrado y la persona como un ente porque se lo devora. Una pareja, una mala pareja también te puede hacer eso. Un jefe, una amiga. Entonces estamos rodeados del mundo de todo esto y hay gente que queda con una persona desatañada para para toda la vida. Por ahí veía una cantante que, muy buena cantante ella, ¿verdad? Que cantaba, yo no sé qué, y se enamoró de un tipo y el tipo se fue, la dejó y esta se dedicó a la droga, al alcohol y se murió por él, por la droga y a punta de droga y alcohol, porque no aguantó, pero una mujer famosa, maravillosa, con una voz, movía público de todo. Y uno dice, pero esta mujer, ¿por qué se dejó? Si está, no, porque tú no sabes las cárceles de las mentes. Es que yo que trabajo con la mente de las personas, esto es muy complicado. Tú no sabes qué sorpresas hay en el inconsciente y qué sorpresas te va a dar el inconsciente a ti. Por eso hay gente que a los 40 años ya no le gustan los hombres, o ya no le gustan las mujeres, o se cambiaron de bando. O de un momento a otro tienen es que una moto y andan con niñas, o los hombres andan con niños. Esos todos son problemas del inconsciente, nudos que no se trataron. O de un momento a otro tú quedas en la pobreza, o de un momento a otro te vuelves rico, o de un momento a otro entras en una enfermedad, o de un momento a otro cambias completamente y nadie te reconoce. ¿Por qué? Porque esas son las sorpresas del inconsciente. Por eso el mejor regalo que uno se puede dar es conocer su inconsciente, lo que más pueda, y aprender a tener herramientas cuando te traiga sorpresas. Porque vas a entrar. Y cuando entras ahí, es muy, yo digo que cuando yo paso por mis momentos críticos, yo entro a jugar el juego, ¿sí? Como un jugador. Ahí Marcela, olvídese que sabe o que no, usted va a jugar el juego
Entonces tú tienes que ir como en un sueño. En ese sueño tú entras, como cuando tú entras al sueño, estás soñando y cuando entras y empiezan y te ponen a hacer lo que el soñador te pone a hacer lo que le da la gana en el sueño. Y tú dices, pero yo por qué estoy haciendo este sueño, yo por qué soñé eso, yo por qué hice, porque te dominaron tu mente. Pero si tú en medio del sueño te despiertas en el mismo sueño y le dices, a mí no me pongas a hacer eso, yo no quiero soñar eso. Yo me quedo en este sueño, pero si me ponen a hacer esto, si hago aquello, si no me voy, y si no, a mí no me friegue. Es lo mismo aquí en la tierra. Hasta que tú no te despiertas y le dices al otro, se acabó el juego, me desperté y ya no más, tú no lo cambias. Y todo es que un escenario que tiene unos condimentos especiales, ¿sí? Y tiene unos detalles que se asemejan a la crisis que viviste de niña. ¿De este tiempo o de otro tiempo? En esos escenarios van a haber momentos muy traumáticos, ¿sí? Y el trauma te va a llevar a un dolor tan profundo que a veces la gente no lo prefiere sufrir que le duela. Prefiere el sufrimiento al dolor que te va a sanar. Entrar en un dolor de esos es muy fuerte, porque eso te desgarra el alma. ¿Por qué? Porque es que te arrancan el trauma, te lo arrancan. Y eso es un desprendimiento de lo que tú creías que eras tú. Miren, se hace, como no puedes hacer la separación de a poquito, la vida a veces te la hace así, ¡pum! Te la arranca. Cuando te la arranca, ¿cómo? En un accidente, se murió la persona que querías, se fue con otro, tuviste una situación difícil, lo que sea. Te la arranca así a la fuerza. Y la gente se siente morir. ¿Pero por qué me pasó esto a mí? Porque la vida te hizo un favor de lo que tú no fuiste capaz de hacer. No hiciste esta separación para saber quién eras. Mientras no la... Y esta separación es como arrancarte la piel. Esta separación duele. Vas a ver quién eres tú. Es la única manera que vas a verte. Y lo vas a ver quién es. Porque mientras estén así pegados, hasta que la muerte los separe, se van a morir. Uno va a tener que morir para que el otro viva. Las verdaderas parejas jamás van a estar así. Como dicen en uno solo. Miren, nos metieron un cuento en la religión, que es que nos casamos para ser uno solo. Mentiras. Les voy a explicar qué es uno solo. Cuando tú te unes en un matrimonio, en un negocio, en una amistad, tú creas un ente con esa persona. Creas la amistad, creas el matrimonio, creas el negocio, creas el hijo, creas algo, ¿verdad? Entre dos fuerzas, ¿verdad? Sí, este es el uno que se formó, pero nunca estos dos dejan de ser uno y uno. Jamás. Porque si esto se vuelve así, entonces no hay uno. Hay el propósito de uno solo, no el de las dos fuerzas. Entonces el otro te parasitó, te absorbió y tú no sabes quién eres. ¿Sí? Una vez se le pregunta en la relación, ¿usted quién es? ¿Usted quién es? ¿Usted? Ah, no, es que mi esposo me mantiene. Ah, no, es que lo que ella diga. Ah, no, es que... No, 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 no. Espérate, son dos creando algo. Son dos creando algo. Lo mismo, mi mamá es mi mamá y yo soy yo. ¿Sí? ¿Qué podemos crear ella y yo? Una relación, un vínculo. Eso se llaman vínculos. Estos se llaman relaciones, cuando no se crea nada, sino que se enfrentan. ¿Qué? A ver, ¿quién es más potente? ¿Quién es más? Bueno, yo te voy a absorber. Ah, sí, no es que yo pueda, te voy a manejar la mente. No, es que te voy a someter, te voy a someter. Esto no tiene vínculo, esto es una relación. Y por eso está en modo reptil. ¿Qué van a hacer? Uno de estos o va a agarrar a este. Por lo general no crean nada. Y lo que crean se lo lleva uno solo. Ustedes han visto que cuando se divorcian las personas se desaparece el dinero, cuando se divorcian las personas alguien tumba al otro y le quitó todo y así sucesivamente. O cuando dos parejas no están haciendo bien las cosas se les va todo. De un momento a otro pierden todo. ¿Sí? Porque no se hacen las... Tengo que hacer esta separación para crear un vínculo. ¿Sí? Porque si no se vuelve una relación. Y no sabemos quién es quién. Es muy triste lo que se está viendo ahora, ahora no, lo que se está destapando del tiempo de atrás.
En el tiempo de atrás las mujeres tenían que morir, la mujer, ¿sí? Para que el hombre viviera o los hijos vivieran. Pero la mujer era el sacrificio de todo eso, hasta volverla a un punto que se volvía la extensión de la maldad del hombre y la mujer se volvía mala. Y acaba con los hijos, se volvía amargada, vivía con un hombre, le tocaba acostarse con él, le tocaba cocinarle y vivía maldiciendo, es que los hijos son una carga, es que si yo hubiera hecho esto, vivían soñando en los pajaritos en el aire, porque realmente nunca entendieron el propósito de lo que ella hizo. No era su propósito, se lo impusieron. Y no es lo mismo un propósito que una meta. Recuerden que la meta es lineal, el propósito es vertical, ¿sí? El propósito es potencial. La meta casi siempre es del pasado y simplemente trae un objetivo de alguien que no terminó. ¿Cómo? Si alguien era abogado, el hijo es abogado, pero es por secuencia. Si alguien era yo no sé qué, usted termina siendo yo no sé qué. Y usted no se da cuenta que por allá atrás había uno que hizo algo, una barbaridad, y usted viene a repararlo. Usted está en modo así literal. ¿Cómo es lineal? Ahora, ¿cómo hago yo para separarme de otra persona? Y lo más triste de esto es que usted no sabe que por no separarse de una persona, uno atrae más personas con el depredador que tiene. O sea, si usted no se separó bien de su mamá, usted va a atraer toda la gente y todos los problemas de su mamá. Si usted no se separó de su mamá, usted por imán va a traer todo lo de su mamá. Todo lo que su mamá no resolvió, los secretos que tuvo, todas las cosas, hasta de la abuela. Y si la abuela no se... Imagínese todo lo que uno puede cargar por no haber hecho esto, por encontrar su identidad. Pero este procesito, eso no se hace de un día para otro, ni porque sí. Esto es una decisión. Debo recordar quién soy. Y esto es de valiente, esto no lo hace cualquiera. Entonces, cuando entras a mirar en los procesos de parasitación, de narcisismo, de psicópatas, de todas estas cosas, tú ves que una mujer prefiere que la maten a dejar el tipo. Es que es una enfermedad del alma y el alma queda herida y sigues buscando quién te destruya, que es un mandato generacional. Es muy fuerte. Y para entrar a sanar, a que esa persona se sane, tiene que haber un proceso muy delicado, donde esa persona va a empezar a ver sus heridas y amarlas. Y sobre todo, a tener un perdón con ella misma por haber permitido todo lo que va a descubrir que permitió que pasara, pero a la vez celebrarlo por haberlo pasado. Y ahí viene un perdón. Y ese encuentro con esa parte de uno, porque es que esa parte, cuando te desprendes así, tú empiezas a encontrar quién eres. ¿Cuántas veces, cuántas personas están pegadas a la abuela muerta? ¿Cuántas personas están pegadas a un tío muerto? ¿Cuántas personas tienen un hermano muerto pegado encima? Y lo que estás haciendo es un reemplazo de una energía que te está parasitando. Y ni saben. Y es cuando le digo, ¿viste? Y los veo a veces, yo hago ver los chispazos y digo, esta persona tiene ahí pegado algo. Y cuando vamos a trabajar, claro, ahí está. Y cuando sale esa persona, la vida le cambia a la persona. Cuando hacen esa limpieza, la vida le cambia. Pero a veces lo necesitan tanto que lo vuelven y lo traen. Yo sé, ustedes están aquí, en este momento, no por casualidad, sino porque realmente están resonando con este tema. Y si están resonando con este tema es porque el alma de ustedes les está pidiendo solucionar urgentemente algo que les está destruyendo su alma, algo que no las ha dejado sacar sus potenciales y que adentro de su corazón ustedes vinieron a hacer a esta tierra, a dejar un legado, a dejar una expresión, a que sean reconocidas como seres o como expresión, ¿sí? Esa parte de ustedes que está bloqueada y que las quieren sacar y que la empujan de alguna manera y dicen, pero ¿por qué no sale? ¿Por dónde la saco? ¿Por dónde la saco? Y no se dan cuenta que hay un bloqueo tan tenaz que viene de una parasitación que viene desde antes de engendrarse y en el procedimiento a los 7 años, donde hay dolores muy profundos
y donde hay que enterrar a los verdugos que tuvimos por tanto tiempo y que creímos que eran nuestros líderes, que eran nuestros salvadores. El mejor regalo, que por eso inventamos la ruta 11 y 22 debido a todo esto, porque la gente venía a una consulta y ya yo decía, bueno, ya usted tiene la consulta, yo le doy la información, pero dijo, no, es que esto es muy grande, lo que estamos encontrando lo deja tirado. Esto es una perla, un regalo que le están dando y lo deja tirado en una consulta y ya hacen medio las tareas y le salen las cosas y medio le salen y entonces ya le salieron una que otra cosa física y ya lo dejaron ahí. O sea, vinieron para tener cosas físicas, materiales, pero en realidad lo que uno debe venir a esto es para salvar su alma, para despertarse. Entonces, uno de los regalos más grandes que uno se puede hacer en la vida desde los 0 a los 7 años es abrir su libro y corregirlo, sí, actualizarlo, porque es que ese libro no es mío. Eso es un programa parásito que tengo encima y yo vine, traje un potencial y una luz para actualizarlo. Ese era mi trabajo, no repetirlo, no quedarme en el pasado. Por eso dice el pasado es pasado para pasar, no para quedarse ahí. Uno habla, dice, qué tal cosa, que y que la otra. Pero realmente, cuando estás hablando y no tienes conciencia de lo que estás hablando es porque no te estás escuchando. Si no te escuchas, tú no actúas, no sabes qué hay dentro de ti y no lo puedes corregir. Ustedes saben que es una noche oscura. Es cuando tienes que enfrentar todo eso. Es un nudo que tienes que entrar y está muy fuerte para trabajarlo. Entonces tú entras en esa noche oscura y está llena de misterio. No sabes qué va a pasar. Y de fantasmas. Y de dolor. Y de angustia. Y de recuerdos y de desapegos. Porque vas a tener que dejar ir muchas cosas que te hacen dar seguridad. Mire, una de las cosas que a uno le pueden dar seguridad es el sobrepeso. Ser pobre. Tener deudas. Un mal hombre. O una mala amistad. Un mal negocio. ¿Sí? Como creciste con la manada y crees que en la manada eso es seguridad, tú lo vas a asociar y lo vas a buscar por donde sea para que te dé seguridad. ¿Qué vas a buscar? Alguien que te atropelle, alguien que te dañe, alguien que te... Todo lo que aprendiste en la manada o que te destierren. ¿Por qué? Porque hay destierro generacional. Nosotros tenemos potenciales que son nuestros futuros y en esos futuros hay mujeres, o sea, hay versiones de nosotros que nos están dando pistas, porque es que esto es muy bonito, viene desde una niña hasta una anciana. Es un recorrido donde cada una te va a dejar algo. ¿Ustedes qué le van a dejar a la anciana de 80 años de ustedes? Yo a veces pienso cuando estoy comiendo mal o cuando voy a hacer algo que no es o no hago el ejercicio, digo, ay, ¿qué cuerpo le voy a dejar a la anciana mía de 80 años si es que yo voy a ir hasta los 80? Pobrecita, no, yo tengo que dejarle algo bueno, espérate a ver, démosle vitaminas a este cuerpo, hagamos un poquito de ejercicio, comamos bien, sí, relacionémonos bien, instruyámonos, démonos, leamos, actualicémonos, abramos campo para que esa anciana sea una anciana genial, porque es que ahí vas a vivir. ¿Y qué tal la anciana? No solo la anciana, sino la que sigue después de que te mueras. Es un cordón. ¿Y qué tal si te desconectaron de la versión mejor tuya? Te conectaron con una versión del pasado de alguien. Y tú estás ahí. Mire, otro caso que tuve muy chistoso y muy fuerte, y que me pasó a mí también. Uno a veces viene de historia de brujería, de hechicería y de un montón de cosas de atrás, ¿verdad? Pero los potenciales que uno trae son más puros y más limpios. Y esos potenciales puros y limpios, tú no los recuerdas o no los conectas. ¿Por qué? Porque estás conectando con los potenciales de lo que se te quedó pegado del pasado. Y tú vas a terminar pensando como la bruja, o la bruja lo que quiere hacer es esto. No, eso no es lo que viniste a hacer. Cuando tú te empiezas a quitar ese personaje de encima, que no eres tú, pero es que esto no soy yo, esto no, hasta que, y empiezas a ver que tus No, sentidos son más puros, los tuyos, pero tú empiezas a chocar con lo que piensa, porque estás parasitada, con lo que piensa esta mente a la tuya. Ese es el choque de la vida, empezar a hacer este desprendimiento y empezar a ver con tus ojos.
Piensen ustedes, ayer decía, ¿con qué ojos han visto ustedes la vida? ¿Quién les prestó los ojos? Y es muy bonito porque empiezas a encontrarte contigo y dices, wow, pero esto que yo tengo me encanta, lo disfruto, me gusta, y voy por esto, y apuesto por esto, y por el camino que ese es. Y a veces tienes que renunciar a muchas cosas, o tienes que dejar muchas cosas por tu camino. Pero es tu fidelidad a ti misma, porque nos hemos traicionado en el tiempo, siguiendo la mente de otro, los ojos de otro, por no crecer, porque no sabemos crecer, o porque no tuvimos la instrucción de alguien que nos ayudara a crecer. Esas áreas de nosotros que se quedaron niñas. Es que tengo que separarme de eso, como si fueran unos bichos raros que yo tengo que separarme de ellos. No, no. Esto se hace con mucha conciencia y amor. Y si no estás lista, quédate pegada hasta que te va a venir te va a caer el 5, como dice, y lo vas a hacer, porque estás forzando algo que no puedes forzar. Mira, este proceso es muy sagrado y tiene que estar acompañado de Dios, conciencia. Solo uno no desde un ego se quema, sufre, le duele. Tiene que tener mucha preparación de conciencia. Pídele más bien a Dios, acércate más a tu conciencia, a tu inconsciente, a todo tu ser y pide ayuda para hacer la separación. No es que vas a botarlos o que tienes que estar lejos de ellos o que no. Lo que pasa es que uno a veces dice, deja tu tierra y tu parentela. ¿Sí? Por eso uno no se podía casar con hermanos, ni con primos, ni con nada. Porque entre más separado está, más es. Imagínense, si se casa con un primo, entonces sigue la misma raza todo envuelto. Por eso habían hijos hasta deformes. Porque no se evoluciona. Y por eso dice la Biblia, deja tu tierra, tu parentela y vete a otro lugar. Pero simbólicamente eso no es religioso. Eso es sano. Eso es cuando tú te separas para saber quién eres en tu identidad y poder bajar tus potenciales. De aquí, bájalo aquí. Muchachos, si no bajamos de aquí, esto no se entiende, se siente. Por eso duele a veces. Sí. Como dice, el cielo se encarga de arreglarlo, pero tú te encargas de entregarlo. Mire, si ustedes no se entregan las cosas, se las van a quitar a la fuerza y con problema, porque la evolución se tiene que hacer. Y vayan entregando lo que puedan. No se apeguen a nada en esta vida. Por ahí hay un libro que dice que ligero de equipaje. Yo nunca lo he leído, pero tiene el título, es perfecto. Nada de equipaje. Ligero, ligero, ligero. Disfruta el que tienes al frente. Si lo tienes y si no lo tienes, también. No tienes que necesitar a nada ni a nadie, ni siquiera a tu cobija. Qué rico que tengo la cobija. Si no la tengo mañana, pues tengo otra. Y si pues no tengo, pues me tapo con algo, no sé, o creo algo para mí mejor. Pero no se apeguen a nada en esta vida. Disfruten lo que tienen, sin apegos, porque eso es lo que te daña tu identidad y te hace que te vuelvas parasitada, te parasitan la mente, el estar pegado a alguien por necesidad. Bueno, eso es un proceso que hemos estado haciendo por mucho tiempo, ¿verdad? Y eso se va haciendo, escribiendo cartas, observando, dándole más libertad al otro, dejándolo ser, queriéndolo cambiar, aceptando a la gente como las personas como son y sobre todo aprendiendo a llegar a vínculos, no a relaciones de quién depreda a quién, sino a vínculos donde qué vamos a crear juntos y qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo, ¿sí? Hasta con el hijo, con todo y con los lugares, con todo. Y cuando uno está depredado por algo, por alguien de la niñez, tienes que empezar a aprender a sacarlo de tu vida. Porque les voy a decir una cosa, en la vida cuando hay, pongamos, alguien te cuidó de niño, alguien te cuidó, alguien te dio comida, alguien te tuvo en la casa, o alguien te abusó, lo que sea, de eso, tú quedas pegado a esa energía. Y esa energía va a estar contigo. Y esa energía de esa persona va a actuar en tus negocios, en tu sexualidad, en tu comida, en todo. No tienes que hacer cortes. Por eso siempre hagan cortes.
cualquier energía que esté pegada a mí, de cuando era niña, quien me haya cuidado, quien haya estado conmigo, quien me haya abusado y yo ni me di cuenta, todo se va, porque yo estoy buscando mi propia identidad, ya no lo necesito, porque uno se queda, ese niño se queda, esa, como Carolina se quedó en esa casa pegada en Venezuela, uno se queda pegado al depredador cuando era niño, ¿sí? Se queda ahí, en la casa del depredador, en la casa de la que le cuidó, o de la tal nana, o de la empleada del servicio que estaba maniática o loca, o del, qué sé, ¿cuánto abuso no hay en los niños? Los niños ni recuerdan porque bloquearon todo eso. Entonces uno para sanarse dice, voy limpiando y escribe cualquier abuso que yo haya tenido, que yo no haya tenido en cuenta, que yo se va, se limpia. Estar limpiando, así como me lavo los dientes. Porque hay marcas que te hacen en la persona que te abusó o a la que te volviste adicta. Hay gente que se volvió adicta a la empleada del servicio porque era muy buena con ella y se confundió quién era la mamá y quién era, o la abuela. Y entonces se confundieron quién era la abuela o quién era la mamá. Perdieron la identidad de la mamá. Y entonces te quedas pegado a esa persona y sirviéndole a esa persona porque tú crees que esa persona inconscientemente es tu seguridad. Quedas adicta a esa persona. Y para hacer esto, hay trabajo. Pero tienen ya herramientas, escribiendo,